Ok. Bueno, hablábamos la clase anterior acerca de el crecimiento, pero también hay algo muy importante que nos puede ayudar a nosotros y los escritores tanto del Antiguo, Nuevo Testamento, las leyes o reglas que se encuentran en Levítico, que habla acerca de la santidad, Gálatas, todos estos escritos paulinos y las cartas generales, nos hablan acerca de algo muy importante. Sí, tenemos registradas dos naturalezas, ¿no? Cuando nosotros estábamos alejados del Señor, Él fue el que hizo el llamado, Él nos escogió, Él nos llevó a que pudiéramos ser convencidos de pecado, como está escrito tanto explícita como implícitamente en el Nuevo Testamento, de que nos convencería de pecado para llevarnos al arrepentimiento. Y Pablo menciona la lucha tanto de lo espiritual como de lo natural, y cómo el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales, la naturaleza de la carne, ¿sí? No va a entender las verdades bíblicas. Podemos llegar a tener cierto conocimiento, pero la profundidad o el mensaje de ella no puede estar en alguien que no ha nacido de nuevo. Muchas personas tienen mentes brillantes, son buenos oradores, decía, buenos escritores, pero pues de ahí no puede pasar. Alguien puede darnos un buen consejo y en clases pasadas decíamos que podemos aprender principios, pero si no hay compromiso, no sirve de nada. Pedro nos exhorta a que cada uno de nosotros pueda abstenerse de los deseos carnales. Entonces, en esta sección, Pedro llamó a sus lectores a una vida justa, íntegra, correcta, en un mundo hostil. Los cristianos, nosotros, son extranjeros en una sociedad secular porque su ciudadanía está en los cielos, donde todo es santo. Fíjense esta observación. Este mundo está lleno de pecado. Este mundo lo registra la Biblia, que tiene en los aires a un príncipe. Sabemos que el Señor es el dueño de todo, Rey de reyes y Señor de señores, y lo creemos. Y tenemos que sostener que esto es así, más que porque nosotros lo creamos, es porque es verdad, porque es una realidad. Dios es el dueño de todo, el creador de todo. Aunque alguien lo dude, el Señor es todo. Pero este mundo ciertamente es hostil contra el cristiano, porque eres extranjero, porque eres peregrino, como lo vamos a ver, pero se nos llama a vivir una vida justa. Como peregrinos y extranjeros, debemos de vivir como siervos de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo debe de vivir un siervo de Dios? Hablando de hermanos y hermanas. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, primero. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Contra el alma. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan también registra algo de esta manera? Si tú te constituyes amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Y debemos de dejar a un lado los deseos que batallan contra el alma, los deseos carnales, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que son enemigos del Señor. Entonces,
Al considerar todo esto y mencionar puntualmente a el apóstol Pedro, nos dice claramente, les advierto en la Nueva Traducción Viviente, les digo, ¿no? Les ruego, les advierto que se alejen. La palabra abstengáis en griego es apejomai, que es restringirse uno mismo. Es como marcarse límites y al marcarte tus límites te vas alejando o te alejas. Quiere decir abstenerse o apartarse. ¿De qué tengo que apartarme? ¿De qué tengo que abstenerme? ¿De qué debo de restringirme yo mismo? ¿Restringirse uno mismo de qué? Lo dice claramente Pedro, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, hay algunos que tienen batallas más grandes que otros. La pregunta sería, ¿se restringe, se aparta, se aleja de esos deseos? ¿Cuál era la enseñanza de Pedro? Que siempre vas a estar en una lucha si no te alejas de tal cosa. En el Nuevo Testamento se refiere invariablemente a prácticas malas, tanto a morales como ceremoniales. Este es el contexto. Prácticas malas, morales y ceremoniales. Vamos a buscar o abran sus Biblias, por favor, en Hechos 15:20. Hechos 15:20. Sino que se le, listos, perdón, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, es algo ceremonial, de fornicación, es algo moral, de ahogado y de sangre. Entonces hay esta combinación de prácticas malas, tanto morales como ceremoniales. ¿Cuál es la advertencia? ¿De qué se nos pide que nos alejemos de todo aquello que está en contra de Dios? Cosas realmente malas, porque si nosotros decimos que no cometemos pecado, dice la escritura que a Dios le hacemos mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero aquí habla de prácticas malas. El pastor Chuy lo maneja de esta manera como constructores o fabricantes de pecado. Una cosa es que peques, otra cosa es que vivas como si no hubieras nacido de nuevo. Entonces ya quedaría entre comillas o paréntesis si realmente has nacido de nuevo. Hay gente que se dedica a hacer lo malo en toda la extensión de la palabra. Por eso aquí en el versículo capítulo 15:20 dice que se aparten, o sea, que se abstengan. Restríngete tú mismo, apártate de todo lo que pueda contaminar. Y esa es una responsabilidad tuya, propia. En ese mismo capítulo, el versículo 29, Hechos 15:29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, nuevamente, de sangre, de ahogado, menciona tres cosas iguales, y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Y termina Lucas, ¿no? Pasadlo bien. Al escribir Lucas registra bien este pensamiento de los apóstoles donde dice, si hay algo de lo que debes de alejarte y lo vuelve a repetir nuevamente es de ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre. Porque el buscar la idolatría o lo sacrificado a los ídolos era, pues estamos hablando de una fornicación espiritual o una prostitución espiritual. Entonces aquí está eh, claramente cómo debe uno alejarse de estas prácticas tanto morales como ceremoniales. Y hoy en la actualidad es lo mismo, aunque uno muchas veces lo disfraza. A veces las palabras o acciones o la manera de lo sacro, de llevarlo por alguna denominación o algún pastor, es más fuerte que lo mismo, que, perdón, que lo que la misma Biblia dice.
Entonces, yo pongo los ojos ya no en Dios, sino pongo los ojos en alguna denominación o en tal pastor. Tú le das un consejo a una persona de acuerdo a la palabra de Dios y le pasa de noche. Pero si lo escucha de su predicador favorito, ¿qué dice? Ay, el siervo del Dios Altísimo, ¿no? Lo ha usado el Señor poderosamente y me ha hablado. Cuidado, porque también silenciosamente estás haciendo ídolos. Entonces, debemos apartarnos de todo aquello que es malo. En algún momento de nuestra vida, o a veces lo hemos dicho, y es algo, llamémosle lastimosamente, a veces cada denominación tiene su propio pontífice, de verdad, porque le das tanta importancia que se te olvida ser como los de Berea. Bueno, a ver, aunque lo haya dicho Esteban, vamos a ver qué dice la escritura, ¿no? A ver qué dice la palabra de Dios. Y de ahí podemos hablar de lo ceremonial, de lo moral. Entonces, la recomendación es apartarnos, que se aparten, dice en el 15:20. En el 15:29 dice que te abstengas, apártate y abstente, o sea, tú mismo tienes que restringirte, tienes que alejarte, apartarte de todo ello. Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aportéis de la fornicación. Entonces, debemos abstenernos de los deseos carnales y en este versículo el apóstol Pablo exhorta fuertemente a la iglesia al notar algo. Dice, pues la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios hoy para tu vida y mi vida? La misma con la que lo escribió el apóstol Pablo, la misma para el Antiguo Testamento, no ha cambiado. La voluntad de Dios es que los siervos del Señor vivan en santidad. ¿Se acuerdan? Este mundo es hostil, este mundo está lleno de pecado, pero estamos siendo preparados en medio de este mundo hostil para llegar al cielo donde todo es santo. El Señor es santo, santo, santo y su voluntad es que nos santifiquemos. Ya nosotros hemos sido santificados por el Señor, ¿sí? Eso se entiende, ¿verdad? Hemos sido apartados por el Señor, pero nuestra responsabilidad es santificarnos todos los días. Cada día tienes que verte más lejos de todo aquello que es malo, moral y ceremonialmente, del pensamiento y del corazón, del oído y del ojo, de las manos y de la boca, prácticamente de todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces, Pablo en esa misma carta de Tesalonicenses 5:22 dice, capítulo 5, versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses, perdón, sí, Primera de Tesalonicenses 5:22. En la Nueva Traducción Viviente dice, aléjense de toda clase de mal. La palabra de Dios para todos, manténganse alejados de todo lo mal. La Nueva Biblia de las Américas, absténganse de toda forma de mal. Si nosotros consideramos estas cuatro versiones, tomando en cuenta algunas palabras, la Reina Valera dice toda especie de mal. La Nueva Traducción Viviente dice clase. La palabra de Dios para todos dice de todo lo malo. La Nueva Biblia de las Américas, toda forma de mal. Entonces, en estas versiones abarca prácticamente todo aquello que es considerado más que por nosotros como hombres, por la palabra de Dios,
como malo. Todo aquello que no es aprobado por la Biblia es malo. Para muchos es tal vez un pensamiento, no sé, extremista, pero el anciano de Días nos da la razón al registrar en la historia que todo aquello que el hombre considera bueno, pero que es malo delante de Dios, es malo. Por eso se ha llegado al pensamiento como se escribió en estas cartas. El hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Si lo analizamos de esa manera, la Biblia tiene razón. Siempre va a tener la razón la palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchas cosas han sido consideradas buenas por el hombre, pero la Biblia dice que no, que es malo. Muy bien, continuamos. Dice que debemos nosotros abstenernos de los deseos de la carne. La carne busca satisfacerse por los ojos, por el oído, por la boca. Si hablamos de, los 7 pecados capitales, uno de ellos es la gula, ¿verdad? El comer de más también es pecado porque te levantas a medianoche orando, intercediendo y llorando y Señor, no vuelvo a comer así. Y estás mintiendo, vuelves a comer así. Entonces, hay muchas formas de satisfacer. La pregunta sería, ¿cuál es el deseo de la carne hoy con la que tengas tú que luchar? Entonces, la palabra satisfacer se traduce como cubrir una necesidad o conceder un deseo a alguien. Tú satisfaces a alguien concediéndole algún deseo. Puede ser algo bueno, ¿no? Cuando hablamos de satisfacer, conceder, cubrir una necesidad, satisfaces la necesidad de alguien hablando de algo bueno. Le concedes un deseo a alguien hablando de algo bueno. Pero cuando hablamos de los deseos de la carne busca cubrir una necesidad. La carne busca que alguien le conceda algo. Miren, el mundo, el diablo y uno mismo, hablando de la naturaleza caída, está más que presto para satisfacer los deseos de la carne. ¿Cierto o no? ¿Cierto? Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 dice que cuando vino la luz a este mundo, el mundo amó más las tinieblas que la luz. La palabra deseo en griego es epitsumia, deseo. Y este deseo es específicamente por lo prohibido. En el mundo, ¿cuál es el pensamiento que se dice? Que lo prohibido, el mundo dice, ¿verdad? Es mejor. Pero vean el pensamiento, ¿no? Cuando se habla de epitsumia, deseo, se habla de que la carne codicia, está en un estado de concupiscencia y tiene una pasión desenfrenada y busca satisfacer sus propios deseos. Ahora, la palabra epitsumeo, diferente a epitsumia, epitsumeo, quiere decir, de poner el corazón sobre. ¿Sobre qué quiere poner la carne? O sea, poner el deseo sobre. Poner el corazón sobre. Quiere decir anhelar. ¿Qué anhela? ¿Qué desea la carne? ¿Qué ansía la carne? ¿Qué codicia la carne? Ahora, no solo se trata de el cuerpo físico, sino que también incluye la mente, la voluntad, las emociones.
pero todas están sujetas por igual al pecado. Porque si yo estoy hablando del deseo de la carne y nos enfocamos solamente al cuerpo físico, pero no ponemos atención a la mente, a la voluntad o a las emociones, vamos a estar tomando decisiones equivocadas. Decisión tras decisión va a estar equivocada, porque mi mente no la llevo cautiva al pensamiento de Cristo, porque no reconozco que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y que mis emociones tienen que estar controladas y guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces, al no considerar todo esto, descartar, perdón, la mente, la voluntad y las emociones, me voy a equivocar y voy a terminar por satisfacer los deseos de la carne. Por eso se refiere en general a nuestra condición humana, se refiere a la condición no redimida. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Okay. La nueva traducción viviente. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Por eso hablábamos acerca de lo que Pedro decía en los primeros capítulos, que van en contra del amor, el engaño, perdón, la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones van en contra del amor. Y Pablo dice claramente en este versículo que acabamos de leer, nosotros hemos sido llamados a libertad, ¿sí? Hermanos, que solamente que la libertad que has encontrado o que te ha dado el Señor Jesús, no la uses para satisfacer la naturaleza pecaminosa. Al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros. Y el perfecto amor cubrirá multitud de pecados. El perfecto amor echa fuera todo temor. El amor es el único que puede restaurar. Entonces ahí nos damos cuenta de la grande diferencia que hay entre estar bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno del pecado. Uno te lleva a camino de muerte, el otro te lleva a camino de vida. Pero hablamos de la responsabilidad personal. Pero si el amor de Dios está en nosotros, debemos servirnos unos a otros, o sea, cuidarnos los unos a los otros. La Reina Valera 95, vamos a leer para los que la tengan, o vamos a Romanos 7:5, ahí puede usted apuntar la versión si no la tiene, la Reina Valera 95, vamos a Romanos 7:5. Listos. Dice, mientras vivíamos en la carne, ¿qué tiempo está usando el apóstol Pablo? Pasado. Mientras vivíamos en la carne, la naturaleza caída que buscaba satisfacer sus propios deseos, ¿sí? Las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Qué quiere decir que estimuladas por la ley? Miren, las restricciones impuestas por la ley nos provocaban desobedecerla. Por eso dieron como resultado la muerte. Yo no hubiera conocido que es malo robar si no fuera por la ley. Pero la misma ley, eh, hablando del punto del apóstol Pablo, es que la ley tiene un buen fin, pero la ley no era perfecta o nadie podía cumplir a la perfección la ley. Decía, no matarás, ¿y qué hacía el hombre? Mataba.
no robarás. ¿Y qué hacía el hombre? Robaba. No fornicarás, y el hombre fornicaba. Amarás a tu prójimo, y lo que menos hacía uno era amar al prójimo. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Y qué hacía uno? Tomaba el nombre de Dios en vano. No te harás imágenes en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué terminaba haciendo el hombre? Todo lo contrario a la ley, ¿sí? Entonces, la ley tenía restricciones, pero quebrantaban la ley. Romanos 8:6. Este es un versículo, creo, más conocido por todos nosotros. Romanos 8:6. Pues el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Bueno, te ocupas de la carne, va a tener un resultado, la muerte, ¿sí? Te ocupas del espíritu, es vida y paz. La palabra pronema, de inclinación mental o de propósito, habla de una intención. ¿De qué debo de ocuparme yo? Bueno, el título de la lección 6 es abstenerse de los deseos carnales. Entonces, mi inclinación debe ser hacia ser guiado por el Espíritu de Dios. En el lenguaje sencillo, Romanos 8:6 dice así: si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz, ¿sí? Entonces, el ocuparme, hablando de la inclinación mental, qué es lo que tengo que pensar, en qué debo basar mis pensamientos, de qué deben estar llenos mis pensamientos, en qué debo de meditar, no en la carne, sino en el Espíritu Santo. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz, pero eso no quiere decir que descartemos las maquinaciones del enemigo. No debemos descartarlas, no debemos ignorar. Ya no estamos en esa etapa. Estamos creciendo en conocimiento y en espiritualidad como para ignorar las maquinaciones del enemigo. Que el enemigo lo que quiere es que te inclines mentalmente a pensar en todo lo que tu cuerpo desea, pero llevarlo a la obra, ¿sí? Te hará que te separes de Dios, que se vaya alejando alguien poco a poco de Dios. Así como paso a paso puedo llegar a la meta, si yo no me enfoco a la vida espiritual, puedo ir caminando hacia atrás. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, cuando habla de la perfección, está en el capítulo 3 está hablando de una perfección moral. La perfección moral está relacionada o se entiende también como un crecimiento espiritual. Cuando alguien está creciendo espiritualmente, está madurando en su moralidad. Pero el apóstol Pablo en Filipenses dice, no pretendo yo mismo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. Pero cuando llegamos a las cartas de Timoteo, ¿qué dice Pablo? He acabado la carrera, he guardado la fe. Fíjense, en un punto de su vida dice, yo no puedo decir que ya lo alcancé, pero en un punto de su vida dice, lo he alcanzado. La perfección moral puede alcanzarse por cada uno de nosotros. No hablamos de una perfección como Dios, eso queda claro, pero la perfección moral puede ser alcanzada por ti y por mí.
hablando de la madurez espiritual. Bueno, el hermano Roberto nos visitó este domingo y escuchó parte de la enseñanza, ¿verdad, hermano? Entonces, podemos alcanzar esa madurez, pero tenemos que dejar atrás el estar pensando como lo hacíamos antes. Ahora tenemos que enfocarnos a una mente espiritual. Voy otra vez al pensamiento que decía Yaremi, el carácter, la mente de Cristo, pero tenemos que luchar por ello. Toda la metáfora o las analogías que usaba Pablo en competencias y en carreras, bueno, todo tiene un punto de partida, pero también hay una meta. Y nuestra meta, como dijo Pablo, sean imitadores de mí, hablando de su madurez, como yo lo soy de Cristo. Muy bien. En la nueva traducción viviente, Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa descontrole la mente lleva a la muerte. Entonces, quién es el que, perdón, permite que te controle la naturaleza pecaminosa o permitir que el Espíritu Santo te controle? Tú mismo. Si permites que el Espíritu Santo te controle la mente, te llevará a una vida de paz. Te llevará a la vida y a la paz. Entonces, cada mañana, el consejo que nos da Pedro, es que tenemos que rendirnos y pedirle al Espíritu de Dios que controle nuestras emociones, nuestra mente. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales. Una traducción más literal sería manténganse alejados de los deseos carnales. Estamos hablando de una traducción más literal. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo para la gloria de Dios, los cristianos deben ser disciplinados al evitar en su interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como en su vida pública, donde los deseos de la carne incluyen mucho más que las tentaciones sexuales. No se enfoca solamente a las tentaciones sexuales. Algunos son tentados al poder, otros son tentados a la fama y tanto buscan los reflectores, y buscar reflectores es que la gloria sea para ti, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces debemos de tener cuidado con ello. Como creyentes, decía Pedro, somos extranjeros y peregrinos en el mundo. Ahora, nuestro verdadero hogar, ¿dónde está? En el cielo. ¿Se acuerdan de San Juan capítulo 14? Jesucristo les estaba enseñando a los discípulos, voy a prepararles un lugar. Qué maravillosa declaración, poderosa, y yo lo veo como llena de amor porque les dice, porque yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y si lo investigamos desde el Antiguo Testamento y damos el recorrido por todo el Nuevo Testamento, ahora el Señor Jesús está sentado a la derecha de Dios con todo su poder y con toda su gloria. ¿Dónde te quiere el Señor? Con Él, en ese lugar glorioso. Dice Apocalipsis, donde no hay más llanto, no hay más tristeza, ni más dolor, donde todos a una sola voz, lengua, tribu y nación, estaremos adorando a Dios. Amén. Entonces, sí somos extranjeros y somos peregrinos, y si ustedes piensan en la terminología de extranjeros y peregrinos, y al hablar de las leyes, pues son los que menos derecho tienen. Los extranjeros y los peregrinos son los que menos derecho tienen, pero por eso nos dice que nuestro verdadero hogar está con Dios en el cielo. ¿Sí?
Muy bien. Versículo 12, primera de Pedro 2:12. Se me movió la Biblia, primera de Pedro 2:12. Ok. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Como ustedes saben, bueno, Pedro sí le habla tanto a judíos como a gentiles, como a aquellos que ya habían querido en el Señor para que pudieran ser ejemplo de aquellos que se resistían. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. La nueva traducción viviente. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Y ahí hice una pausa y digo, me puse a pensar, ¿cómo soy con mi vecino? ¿Cómo nos comportamos con ellos? ¿Cómo les hablamos? Bueno, nosotros en una experiencia personal, aquí donde estamos viviendo, no le digo que es su casa porque tampoco es mía, estoy rentando, pero le puedo decir, su casa es mi casa. Al lado, a mi lado izquierdo, está la iglesia. Entonces, nosotros aquí teníamos un vecino que cuando llegamos, fíjese, era cristiano, pero no le caíamos bien. No, no sé exactamente la razón, pero no le caíamos bien. Y llegó el momento en el que nosotros tuvimos que romper esa fricción. Y mi esposa, sabias las mujeres, decía, oye, vamos a invitarle al vecino un pan, vamos a llevarle café. Y bueno, dije, pero es que si se enoja, le digo, ahí me ven viniendo a la casa, hablándole al vecino, y cuando le presentamos un presente, no pienso en lo material, sino en la muestra de amor y de cariño que pudo ver. Y se lo dimos y mira, a partir de ahí nos hicimos amigos. Después, la casa que está al lado, que es la iglesia, la tenemos como iglesia, era de su hermano. Él tenía muchos años sin entrar a esa casa. Entró, le dimos entrada y de ahí se hizo una hermandad que unos días antes de que él muriera, él me buscó. Quiero hablar con el pastor, me dijo. Quiero platicar con él, que venga a visitarme. Pero ya no alcancé a llegar. Él falleció. Pero me sentí tan bien porque digo, bueno, es el primer vecino con el que tengo problemas, pero el amor de Dios sana toda relación. Y me llevé bien con mi vecino. Él era creyente, ¿sí? Pero aquí dice, procuren llevar una vida ejemplar por lo mismo entre sus vecinos no creyentes, porque si tú piensas que no te escuchan, o que no te ven, o que no toman en cuenta lo que tú haces, estás equivocado. Entonces, en el contexto en el que lo estaba dictando Pedro, lo estaban viviendo, era muy marcado aquel que se convertía al cristianismo, porque era un cambio totalmente radical. Hoy tiene que ser lo mismo. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Bueno, buena vuestra manera de vivir. La palabra griega que se traduce como buena se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura, excelente y atrayente. Si tú tienes una conducta buena, la verán ellos como te verán como un cristiano sincero. Oye, él es un cristiano de verdad. No es como aquel que insulta, que dice, que hace, porque los hay, sino que es una conducta buena. Entonces tu conducta para él va a ser excelente, pero también atrayente. Va a haber algo que le llame la atención de ti
para él. Y si murmuran, dice, de malhechores, ¿sí? La palabra malhechores, explicando en definición, en un gran acto de injusticia en el contexto en el que se escribió, los primeros cristianos, fíjese, fueron acusados de rebelión contra el gobierno por cargos falsos y realmente descabellados. Los acusaron de terrorismo, que ellos fueron culpados del incendio de Roma, si vemos el contexto histórico. Fueron acusados de terrorismo, fueron acusados de ateísmo por su aversión a los ídolos y culto al emperador, porque al emperador se le conocía como un dios. Se les acusó también de canibalismo, rumores creados alrededor de la cena del Señor. También se les acusó de inmoralidad, ¿sí? Por su amor evidente entre los hermanos. Entonces, a ellos los acusaron de malhechores, de ser gente rebelde, de terrorismo, de ateísmo, de canibalismo y de inmoralidad. Les decía por su evidente amor entre los hermanos y que lo que les mencionaba. Una hermana que conocimos la semana pasada, que es de Veracruz, nos externaba, qué maravilloso es el amor de Dios y te das cuenta cuando alguien realmente ama al Señor, porque enseguida te conectas usando este término, porque es un amor sincero y es un amor verdadero. Y es cierto, creo que en su medida cada uno de nosotros hemos experimentado el amor evidente, ¿no? El amor que hay en nosotros hacia el Señor y nos hace amar a nuestros hermanos, preocuparnos por ellos. A veces de manera natural le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Ya comiste? ¿Te sientes bien? Porque hay amor. Y hasta de eso, pues los acusaban porque el trato era totalmente diferente. Hechos, vamos a ver Hechos, capítulo 16, del versículo 18 al 19. Fíjese en la experiencia de Pablo y Silas cuando fueron acusados falsamente. Hechos 16 del 18 al 21, perdón. Y esto lo hacía por muchos días, ¿se acuerdan de esa experiencia de Pablo? Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos, claro que usaron un tono despectivo, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Todo lo que les mencionaba, ¿no? Fueron acusados de ateísmo y de malhechores, porque sus ganancias se fueron. Enseñan costumbres que no nos es lícito ni recibir ni hacer. Versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, que las acciones correctas de Pablo y Silas les trajo problemas ante los mismos ciudadanos y ante las mismas autoridades por hacer, lo repito otra vez, lo correcto. ¿De qué estaban alejados Pablo y Silas? Yendo al título de la lección, de todo deseo carnal. ¿Se acuerdan? Dijimos que, o hablamos que no solamente se inclinaba a lo sexual, sino que a otras áreas también, lo ceremonial, la fama, el poder. Aquí toda la gloria y toda la honra era para el Señor. Esto le molestó a estos hombres y dijeron, enseñan cosas que no son correctas. A lo bueno
le llamaron malo. Pero había algo en Pedro, ¿no? Cuando dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 2:12. Había un objetivo, un fin para vivir correctamente entre los gentiles, mantener un buen testimonio y una buena manera de vivir, porque había un día de visitación. Y dice, al considerar vuestras buenas obras. El día de la visitación era una frase común en el Antiguo Testamento, que servía como advertencia o anuncio de la visitación de Dios o su acercamiento a los pueblos y a las naciones para un juicio o para bendición. Pero fíjense, en el Nuevo Testamento, la visitación divina habla de salvación. Pedro enseña aquí que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo, él mismo responde con fe, una fe salvadora. ¿Y qué es lo que hace? Glorifica a Dios por el testimonio que le dieron otros creyentes, por el testimonio que observaron de otros creyentes. Entonces, por otro lado, también menciona Pedro, aquellos que no crean experimentarán la visitación de su ira en el juicio final, al considerar las obras, ¿sí? Pero en el creyente se van a considerar vuestras buenas obras. Entonces el consejo de Pedro se asemeja al de Jesús. Con esta cita terminamos. En la Nueva Biblia al día se los voy a leer, Mateo 5:16. El consejo de Pedro se asemeja al de Jesús. Mateo 5:16. Así dejen ustedes brillar su luz ante toda la gente, que las buenas obras que ustedes realicen brillen de tal manera que la gente adore al Padre Celestial. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos dejar que brille nuestra luz. Ahora, esa luz, la luz verdadera que vino a este mundo, es el Señor Jesús. Entonces, nuestro comportamiento debe ser imitando el comportamiento del Señor Jesús, donde Jesús decía, yo no hablo ni hago nada que el Padre no me haya mandado hacer. Yo he venido a hacer su voluntad. Y el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces nosotros debemos de seguir el ejemplo. Para ello debemos día a día de abstenernos de los deseos de la carne. Y esta es una responsabilidad tuya y mía, pero también como iglesia debemos ayudarnos los unos a los otros orando. Ora por tu hermano, por la iglesia, por tu pastor, por tu familia, por tu vecino, para que todas las áreas puedan estar cubiertas y nos alejemos de todo aquello que es malo y que la Biblia realmente dice que es malo. El apóstol Pablo decía, me conviene, me edifica o me atrapa. Si me conviene, lo hago. Si me edifica, hasta puedo compartirlo. Pero si hay algo que pueda atraparme, lo mejor es alejarme, como lo hizo José, alejarnos, o como lo hizo Daniel, abstenerse, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llegamos en esta lección número 6.